¿Recuerdas la muerte de Franco? ¿Cómo lo viviste? Pues en mi casa se vivió normal, porque a la gente no le gustaba mucho Franco. Nos dio pena porque era un señor mayor que habíamos conocido de toda la vida, pero no con mucha tristeza, más bien con alegría, porque se suponía que era algo nuevo que iba a ¿Sintió España la coronación de Juan Carlos de Borbón como rey de España? Pues yo supongo que bien, porque significaba un cambio y claro, al tener la figura del rey, luego se supone que vendría la democracia con las elecciones y todo eso. Yo lo viví bien. Se notaba como si fuera un paso de avance. Avance, sí, como que estaba cambiando todo. ¿Y la oposición cómo se manifestaba? Yo no me acuerdo así de que hicieran muchas manifestaciones ni nada. Lo único que se oía hablar más de la izquierda, de por ejemplo de Carrillo, de Felipe González, de todo eso, de gente que quizás no estaba en el país, sino que estaba fuera, y que ya se empezaba a hablar de ellos y de los partidos que iban a formar y todo eso. ¿Recuerdas el 23F? Sí, con un susto que da miedo, porque el 23F era como si el país se hubiese parado y otra vez viniera otro Franco y otro jaleo y carros en la calle. Nosotros, porque aquí en Canarias lo vivíamos lejos, ¿no? Pero se veía el ejército en la calle y todo eso, y sí, con miedo por si volviera a haber otro Franco. Se pensaba que si eso seguía adelante, sí, porque habían algunos militares que sí estaban de acuerdo con el golpe de Estado y habían otros militares que no. Entonces eso fue lo que más bien lo frenó, y la figura del rey. ¿Y cuánto duró ese miedo, ese pánico hasta que terminó todo eso, que el rey llamó porque el rey es el jefe del ejército, ¿no? Entonces llamó a los que estaban de acuerdo, supongo yo, de los que estaban de acuerdo con él, y fue cuando entraron en el Congreso de los Diputados, se llama, que es donde estaba Tejero y todo eso, y ahí los detuvieron, y al otro general que era golpista también, y se acabó. Y por ejemplo, ¿qué le pareció al pueblo y a los franquistas que el rey cambiara a Arias Navarro, que forzara su dimisión y que pusiera a Adolfo Suárez como presidente del gobierno? Yo creo que al pueblo bien, a los que eran seguidores de Franco me imagino que mal, porque veían que ahí se terminaba todo su poder y todas sus cosas que ellos tenían hechas. Pero a la gente bien. Además, Adolfo Suárez era un político buenísimo. Era buen político. Es decir, para el pueblo fue como una posibilidad de que hubiera reformas y que el país cambiara. Exacto, a la democracia. Sí. ¿Recuerdas cuando se elaboró la Constitución? Sí me acuerdo, porque creo que sí, que salía en la televisión y eso, me acuerdo de eso, de verlo en la televisión, en los periódicos, que todos los partidos votaron que sí, que estaban todos de acuerdo, que la hicieron entre todos, eso sí me acuerdo. ¿Y participaste en el referéndum? ¿Votaste? Sí. ¿En el referéndum cuál? ¿De la Constitución? Sí, para corroborar que si el pueblo estaba de acuerdo de que hubiera una Constitución. Sí, hubo votaciones, que yo no me acuerdo ahora mismo, pero si hubo, seguro que voté, porque yo no he dejado de votar nunca. Todo lo que han hecho. Incluso ahora que nos vamos de vacaciones, nos vamos el domingo 22 para votar primero e irnos después. Pues eso, hay que votar. Y tras la muerte de Franco, por ejemplo, la prensa, ¿cómo actuaba? Se mostraba más, como con más libertad. Con más libertad, sí, se comentaban más las cosas, se comentaba todo, los periódicos no eran tan cerrados, era como, aunque se fue haciendo poquito a poco, pero se notaba que se podía hablar más de una cosa, más de la otra. Se notó un cambio en todo el país, pero en todos los sentidos. ¿Y qué programas había en la tele? En esa época, veías? Sí. Yo qué sé, no eran programas como los de ahora, no eran programas así alegres, ni eso, había más bien obras de teatro, muchas cosas religiosas. Pero ya hablando después de la muerte de Franco. Después de la muerte de Franco sí, ya empezaron los programas así, por ejemplo, poquito a poco, como los de Telecinco, que todo eran bailes, todo eran esto, diferentes los programas. ¿Y recuerdas el nombre de algún programa así en especial?
No, ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Hubo propaganda, campañas publicitarias durante las elecciones de ENSA. Eso se notaba, que iba a haber elecciones. Sí, después de la muerte de Franco, ¿dices tú? Sí, en la transición. Sí, un montón. Incluso los coches con las banderas de los partidos, los coches con las pegatinas, las músicas de cada partido. ¿La educación cómo era? Cuando estaba Franco, la educación era muy estricta, porque en los libros solo hablaban, por ejemplo, de lo bueno que era Franco, de lo malo que eran los rojos, todo era, lo bueno era lo del régimen, lo de fuera del país era malo, todo lo que estaba fuera era malo, y todo lo que estaba aquí, nosotros éramos los mejores, nosotros éramos todo lo mejor. Y después, cuando en realidad España se abrió a los otros países y se vio cómo se vivía en los otros países, nosotros nos dimos cuenta que llevábamos 40 años de atraso con referencia a los otros países, porque nosotros estábamos encerrados aquí. Claro, la gente que al final, la gente que tenía dinero podía salir a Francia, podía salir a Inglaterra y se daba cuenta de cómo vivíamos nosotros y cómo vivían ellos. ¿Hasta qué años estudiaste tú? Yo estudié hasta sexto de primaria. Después aquí, por ejemplo, no había instituto. En mi época, cuando yo terminé de estudiar, teníamos que ir a La Laguna, si queríamos ir. Luego se abrió el Instituto de Granadilla, que fue mi hermana la más pequeña, fue al instituto, y después ya... Sí, pero los que podían asistir a La Laguna era los que tenían mayor poder adquisitivo. Claro, porque nosotros incluso estábamos lejos, el transporte era malísimo, sigue siendo malo ahora, imagínate tú en aquella época. Y claro, tenías que tener dinero para alquilarte un piso, para todo eso, por eso la gente no estudiaba. Ahora estudia más gente porque es más fácil. Ahora hay más posibilidades. Más posibilidades. Y por ejemplo, la relación de España con el mundo, que mientras vivía Franco era muy compleja porque no aceptaban que hubiera una dictadura. Cuando Franco murió, ¿cómo empezaron a hacer las relaciones? ¿Se notó una apertura con el resto de los países? Sí, se notó bastante, incluso por ejemplo, con Francia, que siempre Francia había sido, yo qué sé, un país tan junto, tan cercano y tan lejano al mismo tiempo, y se empezó a notar, sí. Hubo más relación. Más relación con